We are going to save again. And later I share you these links. Muy bien, que nos vaya muy bien en nuestra última jornada de conectividad. Damos aquí la bienvenida a los compañeros que están comiendo más que nosotros. Entonces ya hemos visto para qué sirve la trigonometría, su relación con otros cursos. Vimos la importancia del teorema de Pitágoras, de las funciones directas seno, coseno y tangente, de los inversos multiplicativos, que son precisamente cosecante, secante y cotangente. Y avanzamos un poquitico más utilizando leyes del seno y del coseno, con la palabra resolución de triángulos, los cuales requieren apoyo de la geometría. Conocer tres elementos, de los cuales al menos uno tiene que ser un lado. Son elementos fundamentales de trabajo. También vimos la importancia de la ley del seno y la ley del coseno, que se complementan. No es fácil decir cuándo utilizo uno u otro, ¿no? La práctica es la que nos va permitiendo cómo avanzar en esta etapa del conocimiento. Bien, y finalmente entramos al tema de identidades, que son relaciones entre funciones trigonométricas que se cumplen para todos los ángulos. Ese detalle es muy importante. Todos los ángulos, el ángulo que sea, le ponemos ahí su determinación. Y nos queda listo. Muy bien. Ahora, como parte final, vamos a trabajar las ecuaciones trigonométricas y vamos a ver además cómo son los valores de seno y coseno y tangente en cada cuadrante. Entonces, para eso, los invito a que hagamos entre todos un cuadrito. Vamos a colocar acá seno, coseno. Este ejercicio es de pura calculadora, así que tengan la máquina lista para trabajar. Es una tablita sencilla que la vamos a utilizar mucho en esta jornada. Aquí tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Listo, le damos la bienvenida a los otros compañeros que están pidiendo pista en este momento. Entonces cada uno va a sacar la calculadora y va trabajando. Nos va a interesar solamente los signos. Entonces calculen el seno de 30 y me dice si le da positivo o negativo. No me interesa ir más. Seno de 30, ¿le da positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Hago este triángulo general. Aquí tendríamos, pues de la línea vertical es el seno, la cosa es el coseno. En cualquier cuadrante donde uno esté. Acá, sea acá, o sea acá. Entonces, el seno, el primer coseno de 30 nos dio positivo. Coseno de 30, ¿positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Tangente de 30, ¿positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Entonces, ¿por qué son positivas seno, coseno y tangente? Miren la figurita del primer cuadrante. Este sería el primer cuadrante. Este sería cuadrante 2. Este sería cuadrante 3. Y este sería el cuadrante 4. Entonces, observen bien. En el cuadrante 1, Y es positivo. Y X es positivo. Entonces, por eso todo es positivo. Muy bien. Vamos ahora al cuadrante 2, por ejemplo. Seno de 120. Seno ¿De cuánto, 120. profe? Positivo. De 120. Muy bien. Entonces, el seno nos da positivo. Muy bien. El coseno, Negativo. la tangente de 120. Profe, negativo. Muy Negativo. bien. Observe que en el segundo cuadrante
mire que la Y es positiva porque va para arriba, pero la X, como va a la izquierda, entonces es negativo. En el tercer cuadrante, si mire que antes de hacer cualquier ángulo, el tercer cuadrante, ustedes pueden ver que la X es negativa y la Y también. O sea que calculamos el seno, por ejemplo, de 240 grados. Entonces el seno de 240, me interesa solamente el signo. Negativo. Profe, negativo. Muy bien. Coseno de 240. Negativo. Y la tangente, mire qué sorpresa. La tangente 240 es positivo, ¿no? Positivo, ¿Y por profe. qué? Claro, porque es que ustedes saben de qué Positivo. tangente es seno sobre coseno. Entonces, menos por menos da más. Mire qué interesante. En el cuarto cuadrante, observan algo. Seno de 300. Mire que está hacia abajo. Entonces, ¿cómo debe ser? Negativo. Negativo. Muy bien. Coseno de 300. Positivo. Luego no se Positivo, corre. profe. Y la tangente. Negativo. Maravilloso. Entonces, ahí están los signos en los cuatro cuadrantes. Eso es importante saberlo porque nos va a tocar enfrentarnos dentro de un ratico precisamente a un mundo donde necesitamos saber si un valor es positivo, si un valor es negativo. Por ejemplo, me dicen, el coseno de un ángulo es positivo. Digo yo, ay, hijo de madre, ese ángulo puede estar ¿en dónde? En el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Miren la grafiquita. Me dicen que tengo el seno de un ángulo negativo. Y dice, que la respuesta tiene que ser un ángulo del tercer cuadrante o el cuarto cuadrante. Me dicen, la tangente de un ángulo medio positiva, ¿dónde puede estar? Ya, perfecto. Puede ser un ángulo del primer cuadrante o puede ser un ángulo del tercer cuadrante. Entonces, por eso es importante ese dato, porque vamos a entrar ahorita a definir la palabra ecuaciones trigonométricas. Entonces, ¿qué son ecuaciones trigonométricas? Ecuaciones trigonométricas son ecuaciones común y corriente, pero implica las funciones trigonométricas, como seno, coseno, secante, lo que sea, y la incógnita es un ángulo. Entonces, la pregunta siempre será, ¿cuánto vale ese ángulo y dónde está? Que puede ser, por ejemplo, que el seno de, por decir algo, el seno de 30 grados, sabemos que es 0,5, pero es posible que miremos el seno de 150. ¿Cuánto es el seno de 150 en la calculadora? 0.5. Pues mire qué interesante. O sea que si me da 0,5, tengo dos posibilidades, que esté en el primer cuadrante o que esté en el segundo. De las respuestas como 30 y como 150 son las mismas. O sea, qué interesante. Entonces, por eso existe el término ecuaciones trigonométricas. Relaciones, ecuaciones común y corriente, pero aparecen funciones trigonométricas. ¿Cuál es la incógnita? Un ángulo. Por ejemplo, entonces vamos a ver aquí entre todos. Vamos a comenzar, por ejemplo. Vamos a colocar acá, por ejemplo. 5 seno de x menos 7 es igual a 3. Entonces vamos a mirar cuál es el ángulo que cumple eso. Entonces despejamos común y corriente. Entonces, ¿qué es el seno de x? Es igual a 3. El 7 que está restando lo pasamos a sumar. Y el 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces decimos 3 más 7, 10. 10 sobre 5 es igual a 2. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale x? Entonces, ¿cuánto vale x? Usted simplemente dice, invertido seno de 2. Pero recuerde que el seno es positivo en los cuadrantes 1 y 2. O sea, que lo más seguro es que mínimo hay dos respuestas. Entonces, lo primero que hace usted es decirle a la calculadora, ayúdame, help me. Dile, invertido seno de 2. ¿Cuál es la respuesta? Estoy escuchando ofertas. Profe, Invertido, 0.9092. no, invertido. Tengo que invertido, seno, abro paréntesis, 2, cierro, igual. Me aparecen dos.
¿Usted qué sospecha? ¿Por qué? Por lo de los dos cuadrantes. ¿Pero por qué le da? ¿Cuánto le dio? 1.57 y No me gustó. Otra vez. menos Invertido, seno. 1.3. Por eso, miren la operación. Invertido, seno, abro paréntesis, 2, cierro paréntesis, igual. Me dice cuánto le da. Profe, a mí me da error. ¿Y usted por qué sospecha que le da error? ¿Cuál será tu sospecha? Profe, a mí me da súper diferente. ¿Cuánto te Error da? a mí me da, profe. A mí Error me a da mí me da. 34. A mí también me da error. Error. Vuélvalo a hacer. Error. Muy bien. La respuesta es un error. ¿Quién me dice por qué es un error? Alguien que sea sospechoso o sospechosa. Entonces será porque de pronto era negativo, que o positivo. No, porque el 2 es positivo. A ver, ¿quieren cuenta algunas? Miren las notas anteriores. Miren las notas anteriores. A ver quién no encuentra una sospecha. Porque eso nos da error. Por ser un número tan bajito, ¿qué? No, porque yo creo que pasó los límites, el seno. Pues, porque pasó el límite. ¿Cuál es el máximo límite? 1. Miren las noticas de la página anterior. Los 1 y valores del menos 1. seno y del coseno están entre 1 y menos 1. Por lo tanto, la respuesta es no existe. Por eso les da error. Excelente. Entonces, el primer ejercicio era para recordar ese valor. Muy bien. Segundo ejercicio. Vamos a colocar acá, por ejemplo. 6 coseno de x menos 1. Le quito acá un palito a esto. Menos 1 es igual a 2. Le vamos a hallar el valor de x. ¿Qué es lo primero? Despejar. Entonces decimos coseno de x es igual a 2. El 1 que está restando pasa a sumar y el 6 que está multiplicando pasa a dividir. Eso nos queda 3 sextos y esto es igual a 0,5. Entonces antes de seguir, yo miro la tabla. Y en la tabla me dice, ojo, el coseno es positivo en los cuadrantes 1 y 4. Entonces hay que estar muy atento. Repito, el coseno es positivo, o sea que tengo respuestas. Entonces escojo la calculadora y empiezo a jugar. Te digo acá, invertido, coseno, 0.5. Y me dicen lo que le da la calculadora de derecho. Algunas calculadoras hacen todo, la mayoría hacen solamente una operación. ¿Qué dice cuánto les da eso? 60. Maravilloso. Entonces ya tenemos el ángulo del cuadrante 1. ¿Cuál será el ángulo del cuadrante 4? Entonces el cuadrante 4, usted puede, mire que el cuadrante 4 tiene arriba. Mire que el cuadrante 4 es el que está abajo. O sea, usted puede marcar menos 60. Cogen la calculadora coseno de menos 60 y me dice cuánto le da. 0.5. Muy bien. Ahora calcule coseno de 300. Es lo mismo. Igual, 0. Sí, 0.5. 0.5. Excelente, muy bien. Entonces usted puede decir varias respuestas. Puede decir que es menos 60 o puede decir 360 menos 60 nos da 300. Entonces usted escoge lo que más le gusta. Entonces cuando estamos resolviendo ecuaciones trigonométricas, tenemos que estar pendientes del cuadrito que acabamos de ver. Dónde es positivo, dónde es negativo, etcétera, para jugar con él. Bien. Vamos colocando, son puros ejemplos, para que ustedes vayan jugando. Vamos a colocar acá 8. Tangente de x
Porque quiero colocar tanto igual de entrada. Voy a colocar acá con más 2, por ejemplo, es igual a 10. Entonces vamos a despejar a todas las frecuencias. Y acá, por ejemplo, decía que el tangente del ángulo es igual a 10. El 2 que está sumando pasa al restante. Y el 8 que está multiplicando pasa a dividir. Lo metemos a la calculadora y nos queda 10 menos 2, 8. Y 8 dividido 8 nos da 1. Pero decía que el ángulo de X es igual a tangente a la menos 1 de 1. ¿Cómo lo estamos en calculadora? Vertido tangente de 1. Pero antes de dar la respuesta, miramos la tablita. ¿Dónde es positiva la tangente? Es positiva en el primero o en el tercero. De la primera respuesta, cuando da la calculadora, pues vamos a decir, ¿cuál es el ángulo que la tangente vale 1? O sea, invertido, tangente 1 igual. La respuesta es 45. maravilloso. 45. ¿Y cuál es el otro valor? El tercer cuadrante, el que no es puro. ¿El tercer cuadrante cuál es? Los ángulos que son mayores de 180 y menores de 270. Es una técnica muy sencilla y es, mire, si estamos en el tercer cuadrante, el ángulo sería este que tengo acá. Pero ¿cuánto mide todo esto hasta ahí? 180 más 45, ¿cuánto nos da? Nos da 225. Ensayen a ver si la tangente 225 también les da 1. Sí, profe, da 1. Muy bien. Pero mire que esos son truquitos para no jugar. Aquí tenemos ejemplos de seno, coseno y tangente. Les insisto, la trigonometría es un curso muy bacano, porque lo que hace es mover la mente. Porque el día uno, genial. Mira qué se puede hacer con eso, qué no se puede hacer, etc. ¿Cómo se utiliza esto en el mundo práctico? Entonces vamos a mirar siquiera 2 problemitas, 2 nomás, sencillos, para que miremos cómo se utiliza. Uno de los ejercicios es, por ejemplo, que usted quiere calcular la altura, pongamos de un árbol, sin subirse a él, porque el árbol es muy alto, muy peligroso, etc. Entonces, para eso, vamos a utilizar es la longitud de la sombra. Con la longitud de la sombra y la visual, podemos hallar esa medida sin subirnos al árbol con exactitud sorprendente. Pues hay equipos en los montes donde uno puede calcular la altura de un árbol utilizando un aparatico que es casi como una especie de transportador, una escalita que ya tienen graduada y que le ayuda mucho a la persona a saber cómo evaluar. Entonces para eso voy a borrar. Vamos a hacer solamente 2 ejercicios. Entonces vamos a utilizar la palabra ángulo de elevación. Entonces yo tengo aquí un árbol. ¿Qué ángulo de elevación? Es cuando yo tengo aquí mi visual, y aquí está mi ojo. Es la visual. Eso se llama ángulo de elevación. Cada que vamos a utilizar ángulos de elevación, podemos utilizar funciones trigonométricas. Entonces, ejemplo sencillo. ¿Cuál es la altura de un árbol? Así. Usted está acostado acá, o sea, su ángulo de elevación es, por ejemplo, 72 grados. Y la longitud del árbol, o sea, eso que tengo acá, es, por ejemplo, 18 metros. Ese tipo de ejercicio es muy práctico. Usted lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Usted simplemente acostado. Puede mirar hacia la punta del árbol. Ahora, si usted está parado, entonces debe sumar su altura, ¿cierto? Porque yo tengo una altura hasta los ojos, y yo miro desde ahí el árbol, que ya tengo una altura, por decir algo, usted tiene 1,80 de estatura. Entonces, más o menos de los ojos a la altura de la cabeza, podemos más o menos 18 centímetros. Pero ya usted mide cuánto tiene ahí y ya
puede calcular. Entonces vamos a calcular la altura de este árbol utilizando trigonometría. Entonces es muy fácil. Usted empieza a utilizar cualquier función que directamente le dé, en este caso, puedo utilizar tangente. ¿Por qué utilizo tangente? Porque tangente de un ángulo es parado, quien no lo conozco, sobre acostado, que sí lo conozco. Ah, qué sencillo. Tengo tres elementos: tangente, una altura y otra altura. ¿Cuánto vale esa altura? Multiplicamos en cruz. Entonces decimos que h es igual a 18 metros por la tangente de 72 grados. Entonces, de esta manera, usted me puede decir cuánto es la altura de ese arco. Escuchemos ofertas. 55.3983. 55 puntos. 3983. Muy bien. Listo. O sea que la altura de ese árbol va a ser aproximadamente 55.4 metros. Usted mire que no es lógico que yo vaya a subir a un árbol de 55 metros. Primero, el tiempo que voy a invertir. Segundo, los periodos que se corren. Pues normalmente ningún maderero va a decir a una de sus trabajadores: subirte todos los días a un árbol, ¿cuánto mide? Pues eso está descartado. Entonces, la trigonometría es la herramienta poderosa que nos permite saber eso. Bien. Otro ejercicio. Por ejemplo, por decir algo. Pues que desde la pirámide de Egipto tiene 149 metros de altura. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular cuál es la altura, cuál es la longitud de la sombra de la pirámide. Vamos a decir que una sombra. Vamos a aquí, por ejemplo, 30 grados. Ángulo de elevación. Queremos medir qué sombra va a dar. Precisamente este ejercicio lo hizo al revés Tales de Mileto hace miles de años. Él conocía la longitud de la sombra, pero no sabía la altura de la pirámide. Entonces lo que quería saber de Faraón. Entonces, hacemos al contrario. Les decimos, el seno, mejor, más que seno, cuando conocemos los catetos, lo más práctico es utilizar, vamos mirando la necesidad de qué figura decir. Entonces nos paramos acá y le decimos, por ejemplo, tangente 30 grados es igual a cateto opuesto, que mide 149 metros, sobre longitud de la sombra, que no tenemos la menor idea. Entonces, vamos a medir L. Entonces decimos que L es igual a 149 metros sobre la tangente de 30. ¿Por qué dividiendo? Porque si uno multiplica en cruz, te quedaría que 30, tangente de 30 por L es igual a 149 metros. O sea que L es igual a 149 sobre la tangente de 30. Sus calculadoras nos deben dar la respuesta. 258.07. Muy bien, 258.07 metros. Entonces, mire la importancia de los ángulos de elevación. De los ángulos de elevación, mire que son una ayuda muy grande para el campesino, obviamente, que no sabe trigonometría, ni creo que le vaya a interesar, y menos manejar una calculadora científica. Pero usted ya tiene un adelanto. Usted ya puede inventarse truquitos en el monte y decirle al hombre: medime esta cosa, ayúdame con este ángulo, le enseña, ya usted hace las operaciones. Porque sí, como ingenieros, uno es el creativo, uno es el que orienta, uno es el que maneja la ciencia, y ellos pueden manejar la tecnología y nos van a ayudar. Si no manejan la tecnología, van a conocer al menos técnicas que nos van a permitir hacer que esto sea más sencillo para todos. De eso se trata.
siempre la combinación de ciencia y tecnología. La combinación perfecta para trabajar. Entonces, conclusión, la trigonometría básica es saber resolver triángulos, conocer ángulos de elevación, longitudes de sombra, alturas de edificios, utilizando precisamente ángulos de inclinación y pegados del concepto de resolver triángulos es simplemente averiguar el valor de sus 6 elementos. ¿Qué necesitamos? Recordemos el curso del orientador de geometría euclidiana que nos dice, podemos resolver triángulos siempre y cuando conozcamos al menos 3 elementos. De esos 3 elementos, se debe conocer al menos un lado. Esa es la condición fundamental para poder resolver triángulos. Condición necesaria para medir terrenos. Condición necesaria para poder trabajar sistemas de información geográfica. Poder hacer construcciones decentes y medir con regla, transportador y de pronto hasta compás. Se recuerden palabras mágicas. Resolución de triángulos. ¿Qué herramientas tengo? Tengo los teoremas que vimos del triángulo rectángulo, que son los teoremas Euclides. Un cateto al cuadrado que cambia el producto entre la hipotenusa y un cateto. Voy a recordar por acá por un ladito. Y esto es recto acá. Y esta es la hipotenusa, entonces tenemos cateto. Tenemos B, tenemos C, tenemos A. Entonces, esta primera proyección se llama dimensión de proyección, es la sombra. Esta proyección es en teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Teorema de Euclides dice un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por su sombra. Cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por su sombra. Y el teorema de la altura, que es esta h, nos dice que la altura al cuadrado equivale a la multiplicación de la proyección 1 por la proyección 2. Entonces, teorema de la altura, teorema de Pitágoras y esos dos teoremas de Euclides. Cuando nos sirve la métrica del triángulo rectángulo, entonces podemos utilizar ley del seno o ley del coseno. Ahí tenemos los elementos básicos de trabajo para la magia que implica la trigonometría en combinación con la geometría. Por eso les decía, es muy importante conocer todas las herramientas que nos da la geometría. Aprovecho para decirles que el profesor de geometría los mandó a saludar. Y les dice que ahorita a las 9:04 de la mañana se reunirá con todos ustedes para disfrutar de algo que se llama geometría tridimensional, geometría del espacio, y que los invita a que entren a la página www.juanevangelista.com y busquen el curso de geometría euclidiana y bajen esos dos documentos para que los tengan a la mano que van a tratar con ellos. El primero se llama geometría del espacio, el segundo se llama geometría tridimensional. Prácticamente con esos dos temas se están acabando el curso de geometría y el curso de matemáticas. Ya con eso llegamos a una etapa muy avanzada. Ya la clase la semana entrante sería de introducción analítica. Ahí vamos a hablar de las cónicas para después en el trabajito que están todos adelantando al máximo. Todavía tenemos tiempo de irlo haciendo. Desde que las cónicas es una aplicación del curso de geometría analítica. Son 4 curvas que todas se forjan dándole machete a un cono. Entonces se coloca un cono en el piso y empieza a darle machete. Si le da machete paralelo al piso, genera la circunferencia. Si le da machete como si fuera cortando un salchichón, genera una elipse. Si le da machete tangencialmente, genera una hipérbola. Si le da para el otro lado, genera una parábola. Es de las 4 con... Profe, Sí, cuéntame.
¿Cuál es el documento? ¿Geometría qué? Geometría, el uno se llama geometría del espacio y el otro se llama geometría 3D. Eso se encuentra en la página del hombre. Sí, Entonces, profe, vamos a... gracias. Listo, mijo. En este momento, como miramos, estamos conectados 19. Bueno, algunos se fueron a desayunar antes de tiempo. De todas maneras, saben que todos están invitados siempre. En las horas de la tarde o mañana más tardar, les comparto los links de las 3 charlas de hoy. Muchas gracias a todos por haber compartido. Relájense un ratico, aliméntense bien. Profe, Permiso para la primera semana de febrero que nos vamos a encontrar todos. A que compartamos un desayuno, a que compartamos un tallercito de cada uno de mis cursos. Cuéntame. aparece que no se puede acceder al documento. Pues usted como que tiene que dar una autorización. Extraño. Ahorita miramos a ver qué pasó. Listo. Muchas gracias a todos y a todas. Pues Nos vemos. es al de 3D. El del espacio sí lo deja descargar. Listo. El otro Ahorita miramos. parece que tiene que dar como una autorización. Listo, amigo. Muchas gracias. Ahorita lo miramos. Entonces, alimentense bien. Ahorita nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.